Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este día que nos ha regalado y por el clima de Panamá, que llueve, luego hace sol, luego llueve, luego está nublado. Gracias por... Y bueno, el ambiente está fresco, se siente por esa lluvia, así que damos gracias al Señor por eso, porque nos trajo hasta acá para juntos, como hermanos, congregarnos, cantar, orar y ahora estudiar su palabra. Estamos en la serie del libro de Hechos titulada "Y serán mis testigos". Y hoy vamos a continuar con la segunda predicación de esta serie. Y vamos a estar en el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Del 12 al 26. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice así, capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 12. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunidos allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por la boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó a conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias porque estamos juntos, Señor, como hermanos para escuchar, Señor, tu palabra, para aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella. Señor, que abras nuestros ojos, que nos ilumines
para poder entender, Señor, tu palabra. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y que produzca, Señor, esos cambios, Señor, que necesitamos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de la predicación de hoy es Testigos de su resurrección. Testigos de su resurrección. Si recuerdan, Jesús dice que ha estado con los discípulos alrededor de 40 días. Y en esos 40 días, nuestro Señor Jesús comenzó a enseñarle a los discípulos. Y les enseñaba acerca o sobre el reino de Dios. Luego de eso, y en obediencia a las instrucciones que Jesús les da, los apóstoles esperan 10 días en Jerusalén para la llegada del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, donde dice, y reuniéndolos, Jesús dice, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, y era el Espíritu Santo. Así que los apóstoles, en obediencia, esperan esos 10 días, ahí en Jerusalén, a la llegada del Espíritu Santo. Y es ahí donde entonces entramos en el versículo 12, que dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén, después que el Señor ascendió al cielo. Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces dice que este trayecto desde el monte de los Olivos hasta regresar ahí mismo a Jerusalén, dice que estaba camino de un día de reposo. Eso equivalía no a una medida de tiempo, de que no, que si le demora 5 minutos, 10 minutos, no. Lo que se refiere aquí es una medida de distancia cuando se dice camino de un día de reposo. Y era una medida de distancia que son 2000 codos. 2000 codos. Y el codo se mide de aquí a acá. ¿Sí? 2000 codos. Eso es aproximadamente 1000 metros o 1 kilómetro. En algunas versiones ustedes van a ver que dice 900 metros, ¿sí? Pero aproximadamente son 1000 metros. 1000 metros o 1 kilómetro aproximadamente. Esta medida se derivaba de la tradición establecida durante la época del campamento israelita en el desierto. En el perímetro del campamento se encontraban las tiendas más alejadas del centro, a unos 2000 codos del tabernáculo. Por eso era la distancia máxima que cualquier israelita tenía que recorrer para llegar al tabernáculo en el día de reposo. Entonces, esto no era que era un mandato, una ley, sino que era una tradición que ellos colocaron adicional al tema del día de reposo. Y dice, bueno, en el día de reposo solamente podemos caminar hasta 2000 codos. O sea, aproximadamente 1 kilómetro. Más de ahí ya no, estás trabajando, pecaste. Entonces, esa era una tradición. Pueden revisar en Números 35, del 4 al 5, donde ellos toman esta medida para aplicarla. Dice, las tierras de pasto de las ciudades, Números 35, del 4 al 5. Números 35, del 4 al 5, dice, las tierras de pasto de las ciudades quedarán a los levitas, se extenderán desde la muralla de la ciudad hacia afuera 1000 codos alrededor.
Medirán también afuera de la ciudad, al lado oriental, 2000 codos. Al lado sur, 2000 codos. Al lado occidental, 2000 codos. Y al lado norte, 2000 codos. Con la ciudad en el centro. Esto será de ellos para tierras de pasto en las ciudades. Entonces, ellos llegan a Jerusalén y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, no se vayan. Y los discípulos, los apóstoles, tenían muchas razones para no quedarse en Jerusalén. Había muchas razones. Una de ellas es que los discípulos eran galileos. Ellos no eran de ahí de Jerusalén. Era como decir que eran como del interior, ¿no? Jerusalén era como la ciudad. Entonces ellos eran galileos. Y Jerusalén era quien había perseguido al Señor Jesús y que también lo había crucificado en Jerusalén. Así que ellos tenían varias razones para no quedarse ahí. O sea, si nos quedamos ahí, mataron al Señor, nosotros somos sus seguidores, nos van a matar a nosotros. Vámonos para Galilea, vámonos para otro lado. Así que había muchas razones para no quedarse, pero el Señor Jesús les dice, quédense ahí en la boca del lobo, quédense ahí, quédense ahí. Jesús le dice a los discípulos. Así que vemos que después que los discípulos andaban con miedo, porque así estuvieron, con miedo, cuando arrestaron a Jesús, todos se esfumaron. Pedro lo negó. Después de andar con miedo, parece que comienzan a entender que así como le sucedió al Señor, a ellos también los iban a perseguir y que debían obedecer al Señor a pesar de cualquier peligro. Comienzan a comprender que ellos debían obedecer al Señor. Lucas registra este regreso de los discípulos después de la ascensión de Cristo al cielo, que regresan a Jerusalén. Lucas 24, versículo 52. Miren cómo dice que regresan los discípulos. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. Jesús le dice, no, vayan allá a la boca del lobo y quédense allá. Y dice que los discípulos regresan a Jerusalén con gran gozo. Y es que cuando Cristo se revela a nuestras vidas, cuando Cristo abre nuestras mentes, esto es lo que va a suceder. No serás igual a lo que antes eras. Vas a obedecer la palabra de Dios y con ella entonces vendrá gozo. La vas a obedecer con gozo. Aunque te encuentres en peligro, la vas a obedecer con gozo. No vas a ser igual. Todos los discípulos dejaron a Jesús solo, lo negaron. Pero ahora miren cómo es su reacción ahora. Jesús le da una instrucción que se queden en Jerusalén, donde corren peligro, y ellos van, dice, a Jerusalén con gozo. Le obedecen y van con gozo, van contentos, van alegres. Cristo en nosotros produce un cambio. No somos lo que antes éramos. Pregunta para nosotros. ¿Es visible ese cambio que Cristo ha hecho en ti? ¿Es visible? Que ya no eres el mismo después de conocerle, después de estar con Él. ¿Es eso visible? ¿Se ve?
que ya no eres igual a lo que antes eras? ¿Obedeces tú con gozo la palabra de Dios? ¿Obedeces tú con gozo la palabra de Dios, así como los discípulos, que fueron gozosos ya a Jerusalén? Obedientes. Son preguntas para que meditemos. Dice el versículo 13 que cuando ellos entraron a la ciudad, a Jerusalén, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Dice que van a la ciudad y van a un lugar que es el aposento alto. Este aposento alto posiblemente es el mismo lugar donde Jesús y sus discípulos celebraron la Santa Cena. Es muy probable, porque era su lugar de reunión. Y dice que en ese lugar, en el aposento alto, dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que dice el versículo 14. Aquí se menciona a los hermanos de Jesús para recordar. La Biblia menciona que Jesús tiene 4 hermanos, según Mateo, capítulo 13, versículo 55, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y estos hermanos de Jesús, cuando Jesús estuvo en su ministerio, la Biblia registra que sus hermanos no creían en él. No creían. Eso lo podemos ver en Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Ustedes se imaginan eso? Ni sus hermanos creían en él. Pero Jesús seguía predicando el evangelio. Así que, hermanos, si tú estás solo, en esto, que no, mira ese loco allá que está predicando, que no sé qué, que... Si tú estás solo en esto y ni tu familia cree en lo que tú predicas, en lo que tú dices acerca de Dios, de lo que dice la Biblia, bueno, Jesús también lo vivió. Y él siguió. Lo interesante es que estos hermanos que no creían en él, después de que Jesús resucita, el Señor estuvo con ellos y luego ellos llegaron a creer en él. Y aquí lo vemos. Estaban ahí en el aposento alto, en Jerusalén, reunidos con los discípulos, con María, con las mujeres. Y también ahí estaban los hermanos que habían creído. Ya habían creído. 2 de estos hermanos, Jacobo, que también se le conoce como Santiago, escribió la epístola de Santiago, y Judas también escribe entonces la epístola de Judas, hermano de Jesús. Así que durante este tiempo de espera, ellos se reúnen diariamente en un gran aposento para orar y prepararse para el cumplimiento de la tarea que les esperaba. Como dice el versículo, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y estas son las marcas que identifican a los testigos del Cristo resucitado. Son obedientes, están unánimes
y entregados de continuo a la oración. Estas son algunas marcas de los testigos del Cristo resucitado. Como dice Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. A eso se dedicaban los primeros cristianos. Porque estas son las marcas de los testigos de un Cristo resucitado. Dice que por ese tiempo que ellos estuvieron en Jerusalén, un grupo como de 120 personas estaba también allí reunidos con ellos. 120 personas. Y Pedro dice, se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, versículo 16, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por la boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Esta frase, estas palabras que dice el apóstol Pedro, son una de las evidencias de que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando él dice que por la boca de David, dice, el Espíritu Santo predijo. Hablando en esta ocasión, hablando del libro de los Salmos. Hablando del libro de los Salmos. Y Pedro está diciendo, esto que dijo David, lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Y eso está registrado en el libro de los Salmos, que ahora lo vamos a ver más adelante, que lo menciona. Así que, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice el versículo 17, porque Judas, sigue hablando el apóstol Pedro, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó a conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Este relato de cómo fue esa muerte de Judas y de la compra de ese terreno, también lo menciona en Mateo 27. Mateo 27 del 3 al 8. Y vamos a ver lo que dice. Dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos, los sacerdotes y ancianos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre, porque será el pago que le habían dado a Judas por traicionar a Jesús. Así que esa es la plata de él. O sea, nosotros no lo vamos a poner acá en el templo, porque esto es precio de sangre. Así que, después de haber discutido, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. O sea, para montar un cementerio. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces, si se fijaron, Mateo registra el hecho de que Judas
Después que hubo devuelto las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, se ahorcó. Los principales sacerdotes decidieron usar el dinero para comprar el campo del alfarero, para usarlo como sepultura de los extranjeros. Pero Lucas, en el libro de Hechos, describe a Judas como el comprador de ese campo. ¿Sí? Porque los principales sacerdotes consideraron la recompensa de Judas como precio de sangre. Así que rehusaron aceptar las 30 monedas de plata, porque pertenecían a Judas. Entonces tenemos que indirectamente fue Judas quien compró el campo del alfarero, porque ese era el pago de él. Esto es lo que Lucas parece tener en mente cuando escribe: pues, con la recompensa de su iniquidad, compró un campo. ¿Ya? Así que, indirectamente, Judas es el dueño de ese campo, porque la plata con la que se compró ese lugar era el pago de él. Lucas lo dice así, que Judas compra el campo, y Mateo registra que los sacerdotes, con el pago de Judas, compraron el campo. Así que por eso no es una contradicción, sino que Lucas lo que está diciendo es que indirectamente Judas es el dueño de ese campo, porque era el pago de él. Adicional, Lucas no dice que Judas se ahorcó en el libro de Hechos. Pero Mateo sí dice que Judas se ahorcó. Así que se infiere que la caída de cabeza que dice Lucas fue el resultado de haber estado suspendido en el aire. Lo más probable es que la cuerda pudo haberse roto por el peso del cuerpo, o bien pudo haber sido cortada por alguien. Así que no es tan remota la posibilidad de que mientras caía el cuerpo hubiese chocado con algún objeto cortante y se reventó. Así que son dos perspectivas diferentes de lo sucedido. Mateo dice: Judas se ahorcó. Lucas registra que al caerse se reventó. También muy probablemente cuando Judas se ahorca, queda un largo tiempo en el lugar, y al caerse ya estaba hinchado, y al caer explota, y todas sus vísceras, como dice Lucas en el libro de Hechos, se desparraman. Después que Pedro está contando esto, escrito por Lucas, en el libro de Hechos, sigue diciendo el apóstol Pedro, en el versículo 20, pues en el libro de los Salmos está escrito, y aquí viene lo que Pedro va a mencionar de cómo el rey David fue inspirado por el Espíritu Santo. Al decir esto dice: pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Pedro presenta aquí dos citas de los Salmos. La primera está en Salmo 69, 25, que es la que dice: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Salmo 69, 25, es la que Pedro está mencionando aquí. Y si bien es cierto, eso pasó. El lugar donde se ahorca
Judas fue usado para un cementerio. Así que nadie iba a habitar ahí. Era un lugar desierto, no había vida. Y luego también menciona el versículo de Salmo 109:8, que dice, y que otro tome su cargo. Que otro tome su cargo. Y estos dos versículos, el apóstol Pedro lo está aplicando a Judas. A Judas. Así que con esto Pedro indica que el círculo de los 12 apóstoles debe ser restaurado. El sucesor de Judas Iscariote debe llenar el oficio apostólico y como persona debe ser radicalmente diferente del traidor y también debe ser capaz de reunir los requisitos apostólicos que en los siguientes versículos el apóstol Pedro va a mencionar. Así que, así como en las Escrituras hay pasajes, muchos, en cada libro, donde se apuntaba a Cristo, en esta ocasión, estos versos apuntan a lo que pasaría con esa persona que traicionaría a Jesús. Hay unos pasajes que también hablan de la traición, y en esta ocasión Pedro nos habla de estos versos hablándonos acerca de Judas, que debía ser reemplazado. Dice Hechos, versículo 21. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Al citar las palabras del salmista, que tome otro su oficio o su lugar, Pedro está expresando el deseo de que Dios sin duda escogerá al sucesor, porque Pedro está mencionando la palabra, algo que ya estaba escrito miles de años atrás. Cuando dice que es necesario escoger a un apóstol, revela la voluntad de Dios en este sentido. Pedro y sus oyentes no actúan según su propio parecer, sino en obediencia a la palabra y voluntad de Dios. No es que a Pedro se le ocurrió, que a mí ahora se me ocurre que vamos a tener que reemplazar a Judas, porque falta uno y se me ocurrió. No. Pedro apunta a lo que dice la palabra y da las razones del por qué. Y menciona estos salmos. De la misma forma, nosotros, hermanos, nosotros no debemos hacer nada. Pues que se me ocurrió. O hacer así algo en la iglesia. No es que ahora se me ocurre que bueno, vamos a poner acá al frente en el culto y los niños van a tener cintas y van a hacer un show acá adelante para entretenernos. Para que vengan más niños. Que vean que acá tenemos cintas y de todo. No es lo que se nos ocurra, es lo que dice la palabra de Dios. Así como el apóstol Pedro. Este oficio de apóstol es único e irrepetible, porque apóstol solo lo puede escoger el Señor Jesús. Solo lo puede escoger el Señor Jesús. Y las cualidades para el apostolado, para el oficio de apóstol, porque una cosa es el oficio de apóstol y otra cosa es el significado de la palabra apóstol. Si es por su significado, el significado es enviado, ¿sí? Y si se está diciendo, no, que
Eric es el enviado a tal región. En la traducción lo que va a decir que Eric es un apóstol, ¿sí? El enviado. Pero el oficio que Jesús te designa a ti como enviado, como apóstol, solamente lo hace el Señor Jesús. Y fue designado solamente por el Señor Jesús. Y esta es una de las primeras cualidades. El candidato a apóstol debe haber sido llamado y comisionado directamente por Cristo. También debe haber sido enseñado por Jesús desde el tiempo de su bautismo hasta su ascensión. Tuvo que estar con él en ese tiempo, es lo que dice Pedro. Y también debe haber sido un testigo de su resurrección. Sí, debe haber visto a Cristo resucitado. Estrictamente hablando, ningún discípulo estuvo presente cuando Jesús resucitó. Pero Jesús se presentó a ellos y a muchas otras personas, y así fue la evidencia física de su resurrección. Entonces, viendo estas cualidades del apostolado, la pregunta es entonces, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Bueno, Pablo fue llamado por Jesús y lo vio resucitado, no antes de la ascensión como los demás, pero como él mismo dice, como a un abortivo me apareció a mí. Como a un abortivo, como un fuera de tiempo. Se le apareció a Pablo. Y miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Dice Pablo, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, argumentando de que él había visto al Señor Jesús. Y el capítulo 15 de 1 Corintios, del 7 al 8, capítulo 15 de 1 Corintios, del 7 al 8, dice, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, en otra traducción dice, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Y hay que subrayar esta palabra que dice, y al último de todos. Pablo aquí lo que está diciendo es que ya no se le va a aparecer a más nadie. Al último que se le apareció, al último. Como un abortivo, como en destiempo, no fue antes de la ascensión. Como un abortivo, como fuera de tiempo, dice, al último se me apareció a mí, ya, a más nadie. A más nadie. Es más, ustedes saben que los apóstoles morían, ¿no? ¿Sí? Los apóstoles morían, como nosotros. Ellos no eran fuera de este mundo, eran personas normales. Así que ellos tienen que morir. Y cuando ellos morían, en la Biblia no se registra que los reemplazaban. No. No se registra eso. ¿Por qué? Porque ya el último de todos ya fue el apóstol Pablo. Y adicional, ya la base, los cimientos estaban puestos por ellos. Uno de los que registra la palabra que se murió fue el apóstol Jacobo. Y en su lugar no pusieron a nadie.
y no se fue reemplazando a ningún apóstol. Gálatas 1, del 11 al 12. Aquí hablando de por quién fue enseñado el apóstol Pablo. Gálatas 1, del 11 al 12 dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Igual como dice el apóstol Pablo, como un abortivo, fuera de tiempo. Pero fue enseñado por el Señor Jesucristo. Muy probablemente no estuvo desde el bautismo hasta la ascensión recibiendo esas enseñanzas como todos los demás discípulos, pero Pablo registra que él fue enseñado por el Señor Jesucristo. Habían señales que sustentaban, acreditaban de que eras un apóstol. Según Corintios 12:12, el apóstol Pablo dice que él también, y lo podemos ver en todas sus cartas, porque los apóstoles tenían ciertos poderes especiales dados por el Espíritu Santo, milagrosos, señales, resucitaban muertos, levantaban a paralíticos. No es que me duele la cabeza. Ven, te voy a sanar el dolor de cabeza. No. O sea, eso no eran las señales de los apóstoles. Los apóstoles hacían milagros de verdad. No estas cosas que ustedes ven ahora, los llamados apóstoles en estos tiempos. Pero esto es uno de los sustentos de por qué no hay apóstoles hoy en día. Yo sé que ustedes han visto estos videos, ¿no? Que ponen los brazos así y que te voy a hacer crecer el brazo. Esta cosa de qué va. Entonces el apóstol Pablo dice: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, dice Pablo, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo también hizo estas señales de apóstol. Sale registrado que el apóstol Pablo resucitó a una persona, sanó a varios, levantó a paralíticos. Hoy en día no vemos eso. Las señales de apóstoles no las vemos. No las vemos. La autoridad del apóstol Pablo fue confirmada por otros apóstoles, considerados columna. Actualmente no hay apóstoles oficiales vivos, ya que nadie puede cumplir el criterio bíblico para el oficio, ni puede ser confirmado por los apóstoles originales, como lo fue Pablo. Y como dice el apóstol Pablo, él fue el último. Él fue el último de todos. No hay más. No hay más. Efesios 2:20 dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y Apocalipsis 21:14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Así que una vez colocado el fundamento, los cimientos, ya se construye encima de eso. No se pone fundamento sobre fundamento. Ya el fundamento
fue hecho, los apóstoles. Ese fue el fundamento. Ahora nosotros, todos los creyentes, comenzamos a construir encima de ese fundamento. Por esta razón, como ellos fueron el fundamento, no puede haber otro fundamento. Un apóstol por allá, otro por allá, colocando fundamento sobre fundamento. No, en la construcción solamente hay un solo fundamento. Después de ahí se comienza a construir. Se levantan las paredes, se ponen las ventanas, el techo. Así que, hermanos, la Biblia es la única autoridad apostólica para nosotros hoy en día. La Biblia es la única autoridad apostólica para nosotros hoy en día. Le preguntaban a Sujel Michelén, ¿hay apóstoles hoy en día? Y Sujel contesta, sí, hay apóstoles, los que están aquí en la Biblia. Ya, no hay más. Son los que están aquí en la Biblia, no hay más. Entonces, el apóstol Pedro da estos requisitos y dice que en el versículo 23 presentaron a dos que llenaban estos requisitos. Presentaron a dos. Uno de ellos, llamado José, dice a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Así que José y Matías. Así que después de orar, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar el ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Aquí los creyentes están tomando una decisión, pero estos creyentes no estaban en la condición de hacer una decisión por su cuenta. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Oraron. Ellos oraron. Y esto en nuestros tiempos no ha cambiado, hermanos. Somos cristianos que dependemos 100% de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice la palabra que apartados de la vid, nada podemos hacer. Apartados de Cristo, nada podemos hacer. No hay ninguna decisión en nuestras vidas que debamos tomar solos. Por lo tanto, oramos para buscar la dirección y decisión de Dios, del Padre. Así que retomando, vemos que los creyentes dicen que oraron. Y es que Dios ya lo había escogido. Dios ya lo había escogido. Por eso la solicitud de ellos que el Señor se los muestre. Señor, muéstranos cuál de ellos dos tú has escogido. Muéstranos. Porque ya el Señor lo escogió. Es más, las propuestas de estos dos no son propuestas de ellos, de los discípulos. Las propuestas son hechas por el Señor Jesús a través de los apóstoles. La elección no es humana, la echan a la suerte demandando la soberanía de Dios. Así que los creyentes concluyen su oración con las palabras, dice, de cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Estas palabras dan a entender que Judas ha dejado su oficio apostólico para asumir su lugar en el servicio de Satanás. Muchos piensan que están ocupando esa vacante, ese lugar porque Judas murió. No. O sea, no es porque Judas murió. Es porque Judas
decide irse al servicio de Satanás. ¿Cómo lo dice aquí? Del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Entonces dice el versículo 26 y último, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a explicar este tema de la suerte. Suerte. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote usaba algo que se llamaba el Urim y el Tumim para tomar decisiones por los israelitas. Posiblemente eran unas piedras. Primera de Samuel 30, del 7 al 8. Primera de Samuel 30, del 7 al 8, dice: Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Te ruego que me traigas el efod. El efod era parte de la vestidura del sacerdote y dentro del efod estaba el Urim y el Tumim. Entonces David dice: tráigame el efod. Abiatar llevó el efod a David y dice que David consultó al Señor: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto lo alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Eso a través del Urim y el Tumim. Adicional a esto, el echar suertes también era una tradición común entre los israelitas. Es más, en el libro de Proverbios dice que la suerte es del Señor. La suerte es del Señor. Y entonces ellos lo hacían como por ejemplo para distribuir la tierra y determinar su herencia. En Números 26:55 vemos el uso de la suerte para esto. Dice: pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Y así se distribuirán las tierras. Muy probablemente dice que usaban unas piedras también y las tiraban para ver cómo se repartían las tierras. De esa forma, entonces ellos decían: no, esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que el Señor ha indicado. Ok. La pregunta es si nosotros debemos seguir hacer esta práctica. La última vez que en las Escrituras se hace referencia a la costumbre de echar suertes por el pueblo de Dios es precisamente en este caso de Matías, cuando es elegido para tomar el lugar de Judas. Y debemos notar que en el Nuevo Testamento, ni en los tiempos del ministerio de Jesús, ni después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, se usó aquello de echar suertes. Ya no se ve registrado esa práctica. Y es que después del Pentecostés, Dios nos muestra su voluntad por Jesucristo, su Hijo, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que ahora nos habla a través de su Hijo. Y Juan 16:13 dice, pero cuando Él, Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, el Espíritu Santo, dice, los guiará a toda la verdad.
los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Les hará saber lo que habrá de venir. Y es por esta razón, hermanos, que después del Pentecostés no se registra esta práctica. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Así que vemos entonces que por la voluntad de Dios, por la voluntad del Señor, entonces es escogido Matías. Nosotros hemos creído en Jesús, no en cualquier Jesús, sino en aquel que murió y resucitó. Y así como los discípulos que esperaban la promesa del Espíritu Santo con gozo, siendo obedientes, orando y leyendo y aplicando la palabra, nosotros debemos esperar su regreso, porque Él volverá por segunda vez. Y mientras Él regresa, debemos dar testimonio de su vida, muerte y resurrección. Debemos dar testimonio de su resurrección. Que cuando vayamos a la iglesia a congregarnos y cuando regresemos a nuestras casas, vayamos con gozo, siendo obedientes en todo lo que el Señor nos ha mandado, unánimes en oración y en el estudio de su palabra. Así como estaban los discípulos, los 120 creyentes, obedientes, con gozo, unánimes en oración y aplicando bien la palabra de Dios, estudiándola. Esos eran verdaderamente testigos de un Cristo resucitado. Que nosotros, al igual que ellos, seamos igual, verdaderos testigos de la resurrección de Cristo. Que mostremos esto: obediencia, gozo, el estar unánimes, orando y estudiando su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tú nos enseñas y nos muestras que al igual, Señor, que los discípulos que fueron obedientes con gozo, que estaban unánimes en oración, estudiando tu palabra y aplicándola como debe ser, que toda decisión que tomaban la basaban en tu palabra y en oración. Que nosotros también, Señor, como discípulos tuyos, como hijos tuyos, Señor, demos testimonio de que tú has resucitado, de que, Señor, tú estás en el cielo y que un día tú regresarás. Y mientras estamos aquí, Señor, podamos mostrar, Señor, esas cualidades de un testigo de ti. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que podamos compartir esto con nuestras familias, en nuestro culto familiar, con nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, en la escuela, donde estemos, Señor. Podamos compartir, podamos testificar de tu resurrección. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.